empleando para poder terminar de explicarles bien este tipo de prueba de repente se va a tomar, es muy probable, casi el 90%. Entonces, agradezco su tiempo invertido en esto. ¿Listo? Bueno, el examen es el día viernes 8 de mayo. ¿Ya? La hora todavía no nos han indicado. ¿Ya? Entonces, el doctor Bernabé, voy a hablar con él para que nos dé la hora exacta y se tome el examen. ¿Listo? Me imagino que durará entre 30 a 45 minutos. Me imagino, ¿no? O de repente una hora. Bueno, ya voy a conversar con el doctor, dependiendo del tipo de examen que se presente. Bien. Bueno, lo siguiente es que me escribieron de la Facultad de Medicina y me han encargado que sea el tutor de ustedes de la sección E del tercer semestre, ¿ya? Entonces, he aceptado, no hay ningún problema. Entonces vamos a cumplir también esta función de tutoría. Entonces, cualquier problema que ustedes tengan, sea con eh, los docentes, por ejemplo, ¿no? Vamos a poner un ejemplo, ¿no? El profesor de tal curso, no sé, les está cambiando los horarios todos los días y no entra a su hora. O que solamente les envía videos para que ustedes vean y no hace la clase, ¿no? O no responde a sus preguntas durante el día, la semana, o simplemente no lo hace, ¿correcto? O cualquier problema que ustedes tengan con el dictado del curso, ¿sí? De todos los cursos que llevan en su semestre, por favor, me lo hacen saber a mí. Entonces yo voy a informar eso a la autoridad correspondiente en nuestra facultad para que inmediatamente puedan tomar acciones. ¿Listo? De igual forma, por ejemplo, hay un caso de una alumna X no en medicina, en otra facultad, que tiene un cuadro depresivo. Y el cuadro depresivo es por la cuarentena que estamos viviendo, ¿no? Entonces está medicada la señorita. Entonces, cualquier problema que ustedes tengan de ese tipo, quieran ayuda psicológica, qué sé yo, avísenme para yo contactarlos con el departamento de psicología y hasta es probable que el psicólogo de la universidad vaya a su casa y los pueda ayudar. ¿Listo? Entonces, cualquier problema de índole académico, por favor, me lo hacen saber a mí, ¿ya? Entonces, eh, no se pasen los estratos, por así decirlo, ¿no? No vayan a hablar, por ejemplo, con la doctora Águeda Muñoz, ¿no? Que es la encargada de ciencias básicas, ¿no? Porque me va a llamar y me va a decir, eh, te dijeron esto y yo no voy a saber nada. Entonces, primero conmigo. Si yo no les hago caso para nada, bueno, vayan a decirle, ¿no? El doctor Carpio no nos ha ayudado, es nuestro tutor, pero no nos ha ayudado y queremos su ayuda. ¿Listo? Pero por favor, primero yo tengo que enterarme de todos los problemas que ustedes tengan a nivel académico. Yo voy a tratar de ayudarlos en todo lo que yo pueda y en todo lo que esté a mi alcance. ¿Listo? Entonces siéntanse con la confianza, aparte de preguntar por lo de nuestro curso, de preguntar cualquier situación que haya con respecto a lo académico. ¿Ya? Bien. No sé si ya tengan ustedes la relación de sus exámenes. Si no, yo lo voy a enviar también a la delegada para que ella se los comparta. Pero ya la deben tener, me imagino. ¿Ya? Bueno, entonces me ha tomado 2 o 3 minutos de esto para que sepan ustedes y bueno, estén enterados de esta situación. ¿Ya? Bien, chicos, entonces vamos a seguir con este tema de los genes. ¿Listo? Vamos a seguir con el tema de los genes. Ya voy a compartir la pantalla entonces para que ustedes puedan. Uy, se fue un ratito. Para que ustedes puedan visualizar. Bien, entonces nos habíamos quedado en el diseño de los primers, ¿verdad? Acordémonos que en el diseño de primers, ¿sí? A ver, perdón un ratito. ¿Qué pasó aquí? Acá. Para diseñar los primers, en la pregunta que nos hacían, indique la secuencia
el primer, forward y reverso, ¿no? O sea, el diseño netamente, yo tengo que estar siempre en el NCBI, aquí en la primera pestaña, en Gen. ¿Listo? Escojo Gen y en el día del examen se les va a entregar el ID del gen que vamos a utilizar. Por ejemplo, el ID es, en este caso, 30060. Doctor, Sí, disculpe que lo interrumpa, pero ¿podría iniciar por favor la grabación? sí, ya. Está bien, gracias. Ahora sí. Ya, perfecto, ahora sí. Listo, entonces, para los primers, trabajamos en un lenguaje de ADN, entonces, con gen, ¿listo? Colocamos el ID de ese gen, ¿sí? Recordemos que estamos con la transferrina. Perdón, no es la transferrina, es el gen el transportador de la hemoglobina, ¿verdad? Bien, entonces, eh, esto es lo que necesitamos para nuestro diseño de primers, ¿recuerdan? Entonces, simplemente un pequeño repaso, RefSecGene aquí en regiones genómicas, ¿sí? Y le dábamos en herramientas, Sequence y Text View, y ampliábamos, ¿verdad? Nos decía la pregunta, si se acuerdan, que querían o que se quería encontrar mutaciones al nivel de 3' UTR, ¿verdad? Entonces recordemos que 3' UTR está en el lado final de la estructura del gen, porque recordemos que era 5 UTR, luego la cadena codificante, ¿no? De exones e intrones, y finalmente 3' UTR. Entonces, si es que este es el gen que estamos viendo aquí, ¿sí? Si es que este es el gen, eh, y nosotros seguimos, un ratito, a ver, vamos a hacerlo, ampliar más. Ya, aquí está, ¿no? Aquí empieza el gen, ¿listo? Tiene el primer nucleótido, ¿no? Toda esta secuencia en blanco, chicos, es la región del enhancer, el promotor, y justamente lo que está en morado, ¿sí? Lo que está pintado en morado, es la región 5UTR. ¿Por qué 5UTR? Porque está al inicio, ¿sí? Al inicio del gen. Y recordemos, no sé, anótenlo, o como ya lo tienen en el video, en rosado están los exones y en verde son los intrones. ¿Listo? ¿Ya? Morado es la región 5'UTR y también la región 3'UTR. En este caso, lo que estamos viendo aquí es la 5'UTR. ¿Listo? Entonces, la 3'UTR, ¿dónde estará? Al lado opuesto, al final. Entonces, aquí tenemos estas flechitas en el extremo superior izquierdo y apretamos hasta que ella no se mueva. Seguimos subiendo, subiendo y miren, encontré otra vez esta secuencia moradita que sería 3' UTR. Y más abajito, donde termina el gen, ¿sí? Todo esto que no está pintado, vendría a ser el enhancer que hay en la parte de atrás. ¿Listo? Entonces, todo eso es el gen de este encargado de la migración de el hierro en los eritrocitos. ¿Listo? Entonces, ¿qué yo tengo que ver o qué tengo que diseñar? Tengo que diseñar primers para este fragmento, para reconocer este fragmento, porque me están pidiendo mutaciones en UTR. ¿Listo? Entonces tengo que diseñar un primer forward y unos reversos, ¿no? Entonces acuérdense, el forward teníamos que diseñarlo, ¿sí? De donde iniciaba la región que yo quiero, ¿sí? Hacia adelante, ¿verdad? Entonces, el día el día lunes creo que yo tomé los 18 primeros, ¿sí? No recuerdo cuántos eran, 18 o 15. ¿Listo? Y los copiaba, ¿verdad? Los copiaba y luego le sacaba su complementario, ¿correcto? Y ya tenía mi primer forward. Bien. Ahorita lo voy a copiar en un Word, ¿correcto? Estoy haciendo simplemente un repaso de lo que hicimos el otro día. Y el reverso era en el extremo final donde acababa esa secuencia, ¿no? El 3UTR. Entonces yo tenía que tomar los nucleótidos que estaban después de UTR, ¿no? Imaginemos que haya tomado yo estos de aquí, ¿sí?
Recordemos, ¿cuántos nucleótidos debo tomar para el forward y reverso? Entre 15 y 30. ¿Listo? No menos de 15 ni más de 30, por favor. ¿Listo? ¿Cuál es lo recomendable? Entre 18 y 20. ¿Ya? Entre 18 y 20 es un número muy bueno para hacer un primer. ¿Ya? Pero pueden ustedes extenderse hasta hasta los parámetros que les he dado, tanto menos como más. ¿Bien? Bueno, entonces copiábamos este fragmento, pero recordemos que ese fragmento no era nuestro primer reverso, sino que había que hacer dos cositas muy importantes, ¿verdad? Había que voltearlo, esta secuencia, y luego sacarle su complementario, ¿sí? Y recuerden que cuando teníamos ya las secuencias, íbamos a este software, ¿sí? Al TM Calculator, ¿sí? Solamente digitábamos Biolabs y decíamos TM Calculator en el Google, se colocaban esos dos y elegíamos la primera opción, ¿no? El NEB TM Calculator, exactamente, ¿sí? Entonces, colocábamos estas condiciones, tag DNA polimerasa en la primera, aquí 2X master mix, ¿sí? Aquí le poníamos 300, esto manténganlo siempre ustedes, cuando hagan su examen también colóquenlo así. Y aquí colocábamos el primer forward, ¿sí? En el primero, y aquí abajo el primer reverso, ¿no? ¿Qué nos iba a entregar? Nos iba a entregar datos muy importantes, ¿sí? El número de nucleótidos para ambos primers, forward y reverso, ¿sí? El porcentaje de guaninas y citosinas para los dos primers. Recordemos que están entre 40 y 60%. ¿Listo? Y las temperaturas de fusión de cada primer, que deberían ser de diferencia 1 grado, pero podemos llegar hasta 5 grados de diferencia. O sea que si aquí yo tengo 50, aquí puede haber 55. ¿Listo? Como máximo. O 45, ¿verdad? Más o menos 5 grados. ¿Listo? Eso es en cuanto a los primers. Si los primers cumplen esa función, esos datos que les he mencionado aquí, pues los primers están listos. Y ya hubieran contestado ustedes la pregunta que dice indicar la secuencia de los primers, ¿sí? Forward y reverso. Y hay otro dato muy importante, el dato que está aquí arriba, ¿correcto? Dice annealing, ¿verdad? Esta es la temperatura de hibridación o de annealing que tienen estos primers y específicamente el gen que se va a amplificar. ¿Listo? Recordemos, cada gen que yo tengo en mi cuerpo tiene una temperatura de hibridación o annealing distinta. ¿Listo? ¿Y esto de dónde va a salir? De un cálculo matemático que se hace entre estos datos que tenemos aquí. ¿Listo? Bien, entonces voy a volver otra vez al ejemplo. Si recordamos ese día, el primer reverso, creo que ambos, ¿no? No tenían buenos porcentajes de GC, ¿sí? Entonces, vamos a buscar otras secuencias que nos puedan ayudar. ¿Listo? Hasta allí preguntas, por favor. Bien, no hay nada. Seguimos entonces. Entonces, tengo la secuencia, chicos, que quiero amplificar. ¿Ya? Por ejemplo, imaginemos que esta secuencia en rosado es el último exón, ¿verdad? Es el último exón. Imaginemos que sea el exón número 20, ¿sí? Me estoy imaginando. Yo les diga en el examen, identifique o amplifique el exón número 20. ¿Listo? Entonces, ustedes tienen que buscar el exón, el último exón, ¿no? O ir buscando los otros exones que se les pida para hacer el diseño de primers. ¿Listo? En este caso, la pregunta que ha tocado es amplificar el 3', el 3' UTR. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a ver la secuencia de los primers. ¿Listo? Creo que habíamos tomado los 18 primeros o 15 primeros. Creo que hasta aquí, los 15 primeros. ¿Listo? Pero recordemos, la secuencia que vayamos a tomar nosotros para el forward y el reverso debe tener la cantidad de nucleótidos entre 40 y 60%. ¿Listo? ¿Qué nucleótidos? Guanina y citosina. ¿Sí? Si nosotros analizamos aquí,
vamos a ver que hay más timinas y adeninas que guaninas y citosinas. Lo que nos interesa es que haya mayor cantidad de Gs y Cs, guaninas y citosinas, ¿correcto? Entonces, si es que yo veo en estos primeros 15 nucleótidos, por ejemplo, hasta aquí, digo, no me va a servir mucho porque estoy viendo más timinas que citosinas que guaninas, ¿no? Entonces, ¿qué se hace? Se recorre un poco más atrás o se agarra la secuencia, por ejemplo, ¿no? Quiero empezar desde aquí. Por ejemplo, ¿sí? Lo que he marcado en azul. Entonces ahí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Tengo como 20 nucleótidos. ¿Listo? Entonces vamos a ver. Voy a copiar esa secuencia. ¿Listo? Control C. Entonces voy a ir a un Word. Y la voy a pegar. ¿Listo? Ahorita la voy a compartir la pantalla para que vean ustedes lo que estamos trabajando. ¿Listo? Aquí voy a ponerle forward. Ya lo he copiado, ahorita lo van a ver ustedes. Y ahora voy a ir a la secuencia para el reverso, o sea, donde acaba ese fragmento 3UTR. ¿Listo? Entonces, si es que yo tomo los primeros 15 aquí, miren, ya de cajón tengo 5 timinas acá. ¿Sí? 6, 7, tengo como 10 timinas. No, eso es imposible, no puedo tomar eso, ¿no? Entonces, antes de escoger eso, voy buscando por aquí y viendo cuál es la secuencia adecuada, ¿sí? Entonces, ayer estaba viendo cuál era la secuencia adecuada, ¿sí? Y era CAAG. Más o menos por acá es esta secuencia. ¿Listo? Bien, más o menos por allí era la secuencia. Entonces, lo que he hecho es copiar esa secuencia. Bien, entonces voy a compartir ahora el Word. ¿Listo? Voy a compartirles el Word. ¿Listo? Miren, ya lo pegué aquí. Forward. ¿Sí? Recordemos, este es 5'. Y acá abajo es 3'. ¿Listo? Vamos a reducirlo un poquito. ¿Listo? Y justamente esta es la secuencia del reverso que había escogido, ¿no? Entonces, reverse. ¿Listo? También este es 5'. Y aquí abajo es 3'. ¿Ya? Bien. Entonces, recordemos, por favor, que este primer, el reverso, ¿sí? No es el que tenemos que usar, ni tampoco este, ¿no? Entonces, en el forward, ¿qué tengo que hacer? Tengo que sacarle su complementario. Sí, habíamos estado hablando de eso. Entonces, C son 4 T's, ¿sí? Adenina, guanina, TT, CG, ATG. Me parece que va a seguir dando error, pero bueno, vamos a probarlo. ¿Listo? Este primer, entonces, que es el complementario de la secuencia que tengo, y lo estoy colocando en amarillo, es el forward. ¿Listo? Y vamos aquí al reverso. ¿Sí? El reverso teníamos que voltearlo, o sea, este primer nucleótido tiene que pasar al inicio, ¿no? Es como dar la vuelta. Entonces, allí está. ¿Sí? Allí está.
CAA, aquí es CAA, G, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, este de aquí es 3', ¿no? Y aquí era 5'. ¿Listo? Entonces, ahí está nuestro primer, ¿correcto? Pero todavía falta algo más. Hay que sacarle el complementario recién a esto, ¿sí? Entonces, este es su complementario, ¿verdad? Si acá tengo citosina, debo tener guanina. Adenina, timina, guanina, citosina, adenina, timina, etc. ¿Sí? Y este sería nuestro 5'. ¿Sí? Ahí está. Vamos a ponerlo más acá. Y al final tenemos 3'. Recuerden, por favor, los primers tienen que estar en una dirección 5', 3'. ¿Listo? Igual acá ve, 5', 3'. Acá solamente le hemos sacado el complementario, no le hemos dado la vuelta. ¿Ya? Entonces, ahí está. ¿Listo? Bien, entonces, estos dos que están en amarillo ya son nuestros primers, ¿sí? Indique la secuencia, aquí está, ¿no? No, este no es. Este es de otro. Ya, entonces ahorita voy a poner el examen que estábamos viendo ayer. ¿Listo? Entonces, indique la secuencia de los primers, forward y reverso. Bueno, aquí están. ¿Listo? Entonces ahora los vamos a evaluar. Los copiamos, ¿sí? Vamos a dejar de compartir para que ustedes puedan revisar. ¿No? Vamos al TM Calculator y colocamos el primer forward. ¿Listo? Y luego copiamos el reverso y también lo pegamos aquí. ¿Listo? Bien. Listo. Ayer, el lunes también salió lo mismo, creo acá, 33%. ¿Sí? Bueno, miremos el primer primer. Tiene 18 nucleótidos, 33% de GC y su TM es 44 grados. ¿Sí? Vamos al reverso. 20 nucleótidos, tiene dos nucleótidos más que este, no hay ningún problema. Puede haber diferencia de 2 nucleótidos, ¿listo? 40% de GC, estamos en el nivel, ¿sí? Y TM52. Y miren, la diferencia entre esta temperatura y esta debe ser como mínimo 5 grados. Miren cuánto hay de diferencia, ¿sí? Son 8 grados. Entonces, ¿qué tenemos que cambiar? Tenemos que cambiar este primer, el primer forward, ¿sí? Entonces, tendríamos que ver aquí arriba de dónde empezar, ¿sí? Volver a escoger una secuencia que sea adecuada. ¿Listo? Por ejemplo, esta de aquí. Vamos a ponerla desde aquí. No sé cuántos nucleótidos tenga. ¿Listo? Por ejemplo, esa. Vamos a contar cuántos tiene. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. ¿Listo? Entonces vamos a usarla. ¿Listo? La vamos a usar esa secuencia. ¿Sí? La voy a pegar aquí. Le voy a sacar su complementario y la voy a pegar. Vamos a compartirles la pantalla. Aquí está. Ya pegué la secuencia. Ahora voy a borrar esto de aquí abajo, que era la complementaria. ¿Sí? Entonces vamos a ver si es que nos ayuda, ¿no? Si adenina, pues timina, guanina, adenina, guanina, adenina, citosina, citosina, citosina,
Menos 3 timinas, guanina, TT, CG, AG. ¿Listo? He sacado el complementario, ¿sí? Lo copio, ¿sí? Lo copio y lo vamos a ver en el TM Calculator, ¿sí? Vamos a borrar este que no nos ha servido y colocamos este. Miren cómo ha cambiado la situación ahora. 18 nucleótidos, ¿listo? Porcentaje de GCs, 50%, correcto, estamos muy bien. TM54, esta TM52, ¿listo? Entonces ya está mucho mejor nuestra TM, ¿listo? Está mucho mejor nuestra TM. Podríamos de repente mejorar subiéndole el porcentaje de GC, sí, podríamos hacerlo, ¿ya? Entonces, a ver, veamos, de repente le podemos aumentar aquí los nucleótidos para que sean 20-20, ¿no? No, ya no podemos aumentarle porque miren, hacia la derecha hay timina, 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 y hacia aquí hay timina, adenina, adenina, ya no, ¿no? Entonces, ahí nomás lo dejamos. Listo, chicos, entonces, ya tenemos aquí, está cumpliendo teóricamente nuestros primers, lo que se les ha pedido. Entonces, ustedes ese día le toman un screenshot al TM Calculator, ¿sí? Y eso también lo van a pegar en su examen, ¿listo? Y ahora tienen esa temperatura, 47, ¿listo? Acuérdense de este número, ¿bien? Entonces vamos a compartir nuevamente la pantalla. Si es que hay alguna pregunta, por favor, me van indicando. Doctor, Díganme. Ahí primero, ya. Doctor, una pregunta. Al momento de hacer el primer primer, que es el forward, empezamos a tomar por nucleótidos, ¿verdad? 3, 6, 9, 18. Entonces, quiero preguntar, en el enhancer, en el enhancer, que sería la parte de atrás del 3' UTR, tengo que contar igual 3 y empiezo a contar, o sea, tengo que, ¿cómo le explico? Tengo que empezar a contar por codones, o puedo, digamos, empezar, ¿no? Acaba el 5 UTR, acaba no, sí, perdón. Ay, me estoy dudando. Perdóneme, doctor, perdóneme. Acaba el 5 UTR y tengo que empezar a contar 3, 3, 3, o digamos, puedo dejar 2 nucleótidos y empiezo a partir de ahí. Ay, doctor, no sé si me está entendiendo. Ya, a ver, vamos a ver un ratito. Creo que sí lo he entendido. Déjeme compartir en la pantalla y vamos a ver. A ver, un ratito. Ya. Entonces, miren. El primer reverso, ¿listo? El forward ya sabemos cómo hacerlo. El reverso, ¿sí? El reverso va a contener la secuencia del enhancer, de casi ya lo último del gen, ¿no? Entonces, yo puedo dejar libres todos estos nucleótidos que tengo aquí, porque obviamente, analizando, son puras timinas, la mayoría y adeninas. Entonces, dejo libre todo eso, ¿no? Y me voy hasta donde había conseguido, no recuerdo por dónde era. Imaginemos que sea aquí, ¿ya? Imaginémonos que sea esa secuencia, ¿no? Entonces, el primer va a estar aquí. Y cuando haga la PCR, el primer va a empezar, o la enzima DNA polimerasa, va a empezar a crear una cadena nueva, pero a partir de esta cadena. O sea, va a usar también este espacio de nucleótidos, ¿sí? O sea, si aquí había adenina, va a incorporar timina, acá guanina, acá timina, timina, citosina, va a ir creando, va a seguir por aquí arriba, ¿sí? Hasta que va a encontrar a este fragmento que es el 3UTR, y lo va a seguir amplificando. Y el primer forward también va a ser lo mismo, va a avanzar, va a avanzar, va a avanzar, y va a encontrar eso y lo va a amplificar. Finalmente, los primers están acaparando, vamos a decirlo así, la secuencia de interés. ¿Listo? No interesa si es que hemos empezado más atrás. ¿Listo? Y tampoco hay que contarlos cada 3, ¿no? Tú puedes dejar 1 o 2 y empiezas acá. ¿No? Ya, listo, ya tengo acá la secuencia. O puedes dejar unos 10 atrás y seguir con lo demás.
No sé si será tu pregunta. Sí, doctor. Mi pregunta era si tenía que contar de 3 en 3. Esa era mi No, pregunta. nada. No, Sí, gracias. no te preocupes en eso. Doctor, una pregunta. O Dígame. sea, digamos, cuando nosotros llevamos el ATM Calculator y ponemos digamos, el Forward Primer, ya, y no me, digamos, no me llega, me llega un 30% nada más de guanina y citosina, tengo que cambiar ese primer y también tanto en la ATM Calculator como en, digamos, el documento que le vayamos a enviar. Ah, claro. O sea, imagínense que ustedes han escogido una cadena que no cumple las condiciones adecuadas. Entonces simplemente lo borran y vuelven a ustedes a verificar que encaje. Y si es que ya cumple, recién le toman el screenshot con la temperatura adecuada. Doctor, disculpe, ¿podría volver a repetir cuál era la temperatura adecuada del Anial A? ¿Eso o...? ¿Anilín? Sí, sí, Ya, eso, doctor, disculpe. no hay problema. Creo que he borrado mis... Ah, no, aquí está. Yo tengo como 100 ventanas abiertas, un ratito. Ya, ahora sí están viendo la pantalla con el TM Calculator, ¿verdad? Ya. Exactamente, ¿cuál era la pregunta, señorita? De la temperatura del Anil, ajá, sí, ya. o sea, ¿cuál era la temperatura óptima Miren, que la teníamos? temperatura óptima es entre 50 grados y 65 grados. ¿Ya? O sea, nos está faltando 3 grados para eh, tener la temperatura adecuada. ¿Listo? Ahora, hay aquí vamos a llamarle un secreto, que cuando ya trabajamos en la parte práctica, nosotros cuando hacemos diagnóstico molecular y bueno, cualquier otro examen a nivel molecular, tenemos los primers. Y si sucede eso, ¿qué hacemos nosotros? Por ejemplo, este tiene 18, ¿verdad? Entonces quiero llegar a 20. Yo le coloco, yo mismo, por ejemplo, CG. ¿Listo? Bien. Bueno, aquí no ha cambiado. Entonces le he incorporado una guanina y una citosina. ¿Eso es válido? Sí, en la práctica es válido. ¿Ya? Yo puedo incorporar al final guaninas y citosinas, ¿correcto? Y no va a haber ningún problema. En este caso, bueno, no le ha afectado. El problema es aquí, este primer de aquí. Por ejemplo, ya vamos a ponerle que sea, vamos a hacer GC, ya lo vamos a dejar allí. Y a ese también le voy a incorporar CG, por ejemplo. ¿Listo? Ya tengo 22 nucleótidos. Miren cómo ha mejorado mi temperatura. ¿Sí? Sigo cumpliendo los parámetros. ¿Correcto? Ha aumentado de 40 a 45. Solamente cuando no se pueda, yo puedo incorporar dos nucleótidos, sea CC, ¿sí? Por ejemplo, le coloco CC, se va a quedar igual, ¿sí? Le coloco GG, va a quedar igual, ¿listo? Solamente puedo colocar Gs o Cs o combinado, pero solo dos nucleótidos, ¿listo? Eso es bueno, es hacerle una trampita al NSBI. ¿Es válido? Sí. Profesor, ¿y la PCR va a salir bien? La PCR va a salir idéntica. No hay ningún problema. ¿Listo? No hay ningún problema. Bien. Doctor, ¿Por qué? Un ratito, antes de que me pregunten. ¿Por qué va a salir idéntica? Porque solo hemos añadido dos nucleótidos. Esos nucleótidos no van a tener con quién pegarse a la complementaria, ¿verdad? A su cadena madre, porque esos no existen. Entonces no hay ningún problema, pero todos los demás sí se van a pegar. Entonces, solo se requiere de dos. Más de dos, ¿qué va a suceder? El primer ya no se va a pegar a la cadena que quiero sacarle copia. ¿Listo? Entonces, esa es vamos a dejarlo este estaba en 18, ¿verdad? Vamos a ponerle GC, nomás vamos a dejarlo ahí, y a este vamos a ponerle CC. ¿Listo? Ya. Ahora sí, señorita, dígame. esa era mi pregunta, si es que en ambos primers se podían agregar esos dos nucleótidos más o solo se tenía que escoger uno para poder modificar Sí, el miren, resultado. lo ideal es que solo sea en un nucleótido, perdón, en un primer, ¿ya? Mientras la diferencia entre los dos sea
de 2 nucleótidos. ¿Listo? 20, 22. ¿Correcto? Pero si acá le quito lo que yo he añadido, ya voy a tener diferencia de 4, ¿no? Entonces, mejor le añado, no hay ningún problema. Pero solamente, por favor, añadan 2 nucleótidos. ¿Listo? ¿Eso cuándo van a hacer? Cuando, cuando en la cadena que nos ofrece el NSBI ya no haya opción a que tengan ustedes un fragmento que sea o que tenga mayores guaninas y citosinas que adeninas y timinas, ¿no? Entonces, es como el caso de este, ¿no? Estaba así, entonces ya no hay más, no nos podemos seguir yendo más allá porque no es recomendable ampliar mucho la cadena. Entonces, ¿qué se hace? Ya se toma esa, está cumpliendo, sí vemos acá 40%, pero hay que ayudarla un poquito. Ya, entonces le colocamos los nucleótidos allí y quedó lista. ¿Listo? Entonces también tiene sus restricciones, no es hacerlo por hacer, ojo. ¿Listo? No es hacerlo por hacer. ¿Ya? Eso es en el caso que ya no tengamos más, recuerden, secuencias ricas en timinas y guaninas, perdón, en citosinas y guaninas. ¿Ya? Bien, entonces miren, aquí tenemos... Disculpe. Dígame, señor. Doctor, en el primer 2, al agregar los 2 nucleótidos, ¿no tendría que ser al comienzo, como hemos volteado la cadena? Al comienzo. Sí, tienes razón. Ya, gracias por... Está bien, está bien. Me había emocionado mucho. Ya. El reverso hay que añadirle al inicio. ¿Ya? Al inicio. Está bien. ¿Ya? Entonces, ahí está. Hemos borrado lo de que habíamos añadido acá y GC acá. ¿Listo? Igual no se ha movido nada, sigue igualito. Gracias, señor. Listo, chicos. Doctor, Entonces, dígame, señor. ¿Tiene que ser GC o puede ser GG o CC nada más? Exacto. Cualquiera. GG, CC o GC. Doctor, y otra pregunta. Dígame. En la parte donde sale para agarrar los primers, no sé si le podría poner para decirle mi pregunta. ¿Dónde? ¿En la parte donde? Donde salen toditos los núcleos. No se le Para entiende. seleccionar los primers. Donde salen la parte de los exones, intrones, toda Ya, esa parte. Vamos a ir a esa. Aquí. ¿Aquí me dice usted? ¿O dónde? Ajá, sí. De ahí saca, ¿verdad, doctor? ¿Las secuencias? Los primers que tengan mayor. Ajá, es que no se le escuchaba anteriormente porque mi laptop se cortó, no sé por qué, y se quedó en una parte. Bueno, sí, señorita. Los primers se sacan de aquí. ¿Listo? Por ejemplo, con sus compañeros hemos tomado, bueno, no recuerdo ahorita ya otra vez, creo que era por aquí. Ya. ¿Sí? Los primeros 18 nucleótidos para forward. Y para el reverso, de donde termina el 3UTR hacia atrás, ¿no? Entonces hemos tomado más o menos por aquí, creo que era porque estos primeros tenían full timinas y adeninas, entonces no nos iba a ayudar. En base a eso hacemos los primers. Sí, tenemos que hacer en base a eso. Doctor, digamos, en toda la parte donde está sin colorear, los que tengan mayor citosina y guanina, yo puedo buscar, o sea, a ver. Sí. Usted que tenga citosina y guanina. Puede buscar, pero imagínense, aquí acaba el gen, ¿no? Y si usted busca, imagínense que aquí hay puras GC, ¿está bien aquí? No podemos ubicarlo muy abajo, ¿ya? Máximo podemos alejarnos unos 50. Tiene que ser siempre cerca. Sí, unos 50, máximo 80 nucleótidos lejos de donde se acaba el gen que quiero amplificar. ¿Listo? Entonces no puedo buscar en cualquier zona y tomarlos. ¿Listo? Tiene que ser casi cerca, ¿no? Doctor, gracias. Me puedo alejar 50, máximo 80 nucleótidos, por favor. ¿Ya? Máximo, ya. Sí, Ya, máximo, doctor, gracias. no más. Listo. Gracias. Ya, chicos, entonces voy a compartir dígame, señorita. Eso del primer forward o reverse, eso solamente se cumpliría tanto para el UTR 3' o para el 5', ¿no es cierto? Para en otro lugar no se podría hacer, ¿o sí?
Nuevamente vamos aquí. Por ejemplo, vamos a ir al exón número 2, ¿ya? Imagínense que la pregunta sea, necesito saber la secuencia de los primers para amplificar el exón 2. Esa es la pregunta del examen. Miren, estoy en la secuencia 5' UTR, moradito. Exón 1, rosado. Intrón 1, verde. Exón 2, rosado. ¿Listo? Entonces, les he pedido primers para el exón 2. Allá, entonces, aquí empieza el exón 2. Entonces yo busco los 15 o 18 primeros nucleótidos antes del exón. ¿Para quién? Para el forward. ¿Sí? Y los 15 o 18 nucleótidos después de donde termina el exón 2 para el reverso. Se aplica para cualquier región del gen. ¿Sí? No sé si me entendieron. Sí, está bien, doctor, gracias. Ya, listo, muy bien. Entonces, chicos, nuevamente vamos a compartir esa simulación de examen o ese borrador de examen, como quieran llamarlo. Aquí está. ¿Listo? Entonces, ya tendríamos la secuencia del forward y el reverso, ¿verdad? Bien. Ahora nos dice, por ejemplo, cuál sería el locus y cuántos exones tiene. Ese día creo que ya vimos ese dato, ¿verdad? El locus es la localización del gen, ¿verdad? ¿Dónde lo encontramos? ¿Se acuerdan? Abajito de ahí, no sé cómo explicárselo. Sí, en ¿Dónde el salía? LSBI, ¿verdad? Pero Sí, ¿en en dónde? el ¿Lenguaje de ADN o RNA? ADN. En un lenguaje de ADN. O sea, teníamos que poner gene o gen y colocábamos el ID o el nombre del gen y ahí abajo salía, ¿verdad? El locus, por ejemplo, decía 22q35.2, ¿no? Entonces, en el cromosoma 22 del brazo largo, etc. Ese es el locus, ¿sí? Locus o localización cromosómica, vamos a ponerlo así, ¿ya? Para que entiendan ustedes y no se confundan. ¿Listo? ¿Y cuántos exones tiene? También decía allí mismo, ¿verdad? A ver, vamos a compartir otra vez la bendita pantalla. Chun, chun, chun. Aquí está. Ya. Entonces, acuérdense, gen, aquí dice muy claro gen, el ID, y aquí está toda la información del gen, pero como ADN, ¿verdad? Miren, aquí está la localización o el ID. Perdón, la localización o el locus. ¿Sí? En este caso, cromosoma 2 del brazo largo, ¿sí? El sitio 32, la banda número 2. ¿Listo? Ese es el locus o localización cromosómica. Y abajito nomás está los números de exones que tiene este gen que estamos evaluando. Y recordemos, si nos dice intrones, le restamos 1 al exón y ese es nuestro número de intrones. ¿Listo? Nuevamente, acuérdense, cuando necesite yo saber la localización del gen, cuántos exones tiene, aquí, gen, el ID. Estamos hablando de un lenguaje de ADN. ¿Listo? Bien. En el examen, bueno, ya hemos indicado el locus y cuántos exones tiene. Nos dice ahora cuál es el tamaño del amplicón. ¿Listo? ¿Cuál es el tamaño del amplicón? Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ahora vamos a ir a un lenguaje de RNA. O sea, yo voy a entrar al NCBI. ¿Listo? Y vamos a entrar a nucleótido. Y vamos a digitar el ID. El ID para este gen es XN-0052
46505.2. ¿Listo? Recuerden, les vamos a dar el ID. ¿Ya? Entonces, estamos en un lenguaje de RNA mensajero. ¿Listo? Entonces, nos ha indicado cuál es el tamaño del amplicón. El tamaño del amplicón es este, el RNA mensajero. ¿Correcto? ¿Cuánto tiene de tamaño todo el RNA mensajero? ¿Listo? Allí lo tienen ustedes, 3.234 pares de bases. ¿Listo? Esa es la otra pregunta que nos hace este trabajo. ¿Listo? Después nos dice, ¿dónde está? ¿Cuál es el tamaño del CDS? ¿Sí? Recordemos, el tamaño del CDS, ¿dónde lo encontramos? En el RNA mensajero, en nucleótido. ¿Listo? Bajamos, bajamos y miren, aquí aparece CDS. ¿Listo? Allí está el CDS. Doctor, ¿cómo hallo el tamaño del CDS? Hay que restar esto de aquí. ¿Sí? 2202 menos 607. ¿Listo? Entonces 2202 menos 607, 1595. Ese es el tamaño del CDS. ¿Listo? ¿Qué es el CDS? Si yo lo aprieto el CDS, le doy clic, me va a entregar esta imagen. ¿Sí? Tengo la secuencia del RNA mensajero que va desde el nucleótido 1 hasta el nucleótido 3000. ¿Qué pasó, señorita? 100. Está suspirando. 3234, ¿verdad? Listo, hasta aquí. Pero todo ese tamaño del RNA mensajero no codifica proteínas. ¿Quién es el único que codifica proteínas? La región CDS, la región codificante. Y se las entrega, si se las marca en café. ¿Listo? Entonces, ¿cómo saco el tamaño? Recordemos, solamente es restar. 2202 menos 607. ¿Listo? Ese es el tamaño del CDS. Ahora les pregunta, ¿cuántos aminoácidos codifica la región CDS del RNA mensajero? ¿Alguien me puede decir? Disculpe, doctor, a la resta que hizo, ¿no se le tiene que sumar uno después? Hay que sumarle uno, sí. Sí. Siempre hay que sumarle uno. Entonces sería 1596. ¿Alguien podría decirme cuántos aminoácidos tiene esta región? 532. Hay que dividirlo entre 3. 531.6 dice, ¿verdad? 532 o 531, ¿ya? Bien, ¿cómo lo hemos sacado? Recordemos que los aminoácidos, ¿sí? Es la formación de 3 nucleótidos. Cada 3 nucleótidos corresponde a un aminoácido, ¿sí? Entonces, si es que yo tengo 1596 nucleótidos en el CDS y lo divido entre 3 o lo agrupo entre 3, voy a formar 531 aminoácidos o 32, ¿listo? Entonces, esa es la respuesta de los aminoácidos. La primera vez que yo apreté el CDS, ¿sí? Me salió la ventanita que está aquí acompañándonos. Está en plomo, ¿correcto? Y aquí, como les dije la primera vez, todo esto es la secuencia de aminoácidos del gen, específicamente del CDS, de lo que está en café. O sea, si ustedes ahorita se ponen a contar, van a encontrar 531, 532 aminoácidos. ¿Listo? Recordemos que el primer aminoácido siempre es metionina, y aquí está, metionina. Bien. Otra pregunta que se les puede hacer es, indique la secuencia de los primeros 5 aminoácidos del gen en estudio. Entonces ustedes tienen que poner M, W, H, F y A. ¿Listo? Pero no solo va a quedar allí, ustedes tienen que decir qué significa cada uno de ellos. Entonces, para eso sí van a tener su plagio, ¿no? Buscan en el Google codificación de aminoácidos por letras y
allí les va a aparecer la letra que aminoácido corresponde. ¿Listo? Entonces tendrán que poner, no sé, metionina, ácido aspartico, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo? De acuerdo a lo que les dé su plagio, ¿sí? O también les puedo indicar, indiquen los 10 últimos aminoácidos, ¿no? Entonces hay que contar, en este acá, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, listo. E indican esos aminoácidos. ¿Listo? Bien. Voy a compartir el Word otra vez. Ya, entonces, aquí está, ¿no? ¿Cuál es el tamaño del CDS? Hemos dicho que era 1596, ¿sí? Era la resta de 2000, ¿se acuerdan cuánto era? 2202 menos 607. Muy bien, gracias. 607. Así es como sacamos el CDS. ¿Cuántos aminoácidos codifica? Es el número de nucleótidos. Sí, ¿dónde está mi pinche? Número de nucleótidos entre 3. O sea, 1596 entre 3. Eso era igual a 532,31, ¿verdad? 532. Listo. Aminoácidos. ¿Listo? Aminoácidos. Bien. Esto se cumple, ojo, para cualquier gen, ¿ah? ¿Listo? Para cualquier gen. Entonces, hay que saber primero ubicar el CDS. Hay que saber restar. ¿Correcto? Es esto. Acá me estoy olvidando de algo. Es esto más 1. ¿Listo? Listo. ¿Cuáles serían los primers forward y reverso? Ya sabemos cuáles son. ¿Sí? Ya los tenemos localizados. ¿Cuál sería el locus y cuántos exones tiene? Ya sabemos también, ¿verdad? Aquí era 2Q, ¿sí? Y algo más. ¿Y cuántos tenía? ¿Cuántos exones? 6, 9. 9. 9, muy bien. Listo. Ya está. 9 exones. ¿Listo? Bien. ¿Cuál es el tamaño del amplicón? ¿Listo? Entonces era 3234. 3234. Siempre colóquenle BPs, pares de bases. ¿Listo? ¿Cuál sería el programa básico para un termociclador? O sea, para hacer una PCR. Recuerden, el termociclador es el equipo donde se hace la PCR. Entonces, aquí sí, ¿no? Las letras que voy a colocar, o lo que estoy digitando, son temperaturas que normalmente son estándares. ¿Listo? 95 grados. Y el tiempo también voy a colocar 15 a 30 segundos. ¿Listo? Este es el paso que se llama desnaturalización o también denaturación. ¿Listo? Bien. ¿Qué más? ¿Cuál es el siguiente paso? La hibridación o annealing, ¿verdad? Y esa hibridación o annealing la sacamos del TM Calculator. ¿Se acuerdan de la temperatura que iba arriba, que para nosotros era 52 grados, ¿verdad? Cuando hemos hecho la modificación, entonces colocamos el 52 grados centígrados, ¿sí? El tiempo también es entre 15 a 30 segundos, ¿sí? Está entre ese rango. ¿Listo? Este es la hibridación, o también conocido como annealing. ¿Listo?
Y finalmente, el tercer paso de la PCR, que es la extensión o elongación, que normalmente se da a 72 grados centígrados, ¿sí? 20 segundos más o menos son. Y esta sería la extensión, o también conocido como elongación. ¿Listo? Estos son los 3 pasos de la PCR que siempre deben estar presentes para que un gen se amplifique toda la vida. ¿Listo? Estos 3 pasos, deben de cumplir un número de ciclos. Porque imagínense, si solamente se cumple esto, no tendría sentido. Entonces, recuerden, el ciclaje va desde 25 hasta 40 veces. ¿Listo? Ustedes en el examen pueden poner como mínimo 25, como máximo 40. Pueden poner 33, pueden poner 28, pueden poner 39, lo que ustedes gusten, pero entre esos parámetros. ¿Listo? Solamente no van a poner de 25 a 40 o de 28 a 30, no. Escogen entre este rango y ponen solo uno. Para mí, por ejemplo, 35 veces. Listo. Si es que ustedes quieren hacer un protocolo mucho más completo, dicen, ya yo voy a hacer que mi enzima se active a los 95 grados centígrados, ¿sí? Entre 3 a 10 minutos. ¿Listo? Esta de aquí se llama activación enzimática. ¿Listo? Activación enzimática. ¿Listo? Y abajo, sí, abajo, una vez que acabe el ciclaje, coloco 72 grados centígrados, que va de 2 hasta 10 minutos. Que esto es la elongación final. ¿Listo? O extensión final. Ese es un protocolo ya más completo. ¿Listo? Pero suficiente con lo que está resaltado. ¿Correcto? ¿Ya? Muy bien. Entonces ya tienen allí el programa. Para eso, recuerden, es muy importante hacer los primers. Porque con los primers y el TM Calculator voy a calcular la temperatura de hibridación o annealing de los primers. La temperatura a la cual los primers se alinean y reconocen las secuencias que van a amplificar. ¿Listo? Eso es muy importante. Doctor, una pregunta. Sí, señorita. En el ciclaje se supone que tiene que ir de 25 a 40 X, entonces solamente puedo variar uno, ¿verdad? O sea, de 25 a 35 o Claro. de 27 a 40, o sea, solo uno de los dos. No, a ver, no me han entendido allí. El ciclaje es el número de veces que quiero que se repitan estas 3 temperaturas que están resaltadas. Como mínimo pueden ser 25 veces. Entonces yo le puedo colocar así y así quedó. Yo digo 25 veces se va a repetir esas 3 temperaturas. No, yo quiero ponerle 30. Allá, 30 veces se va a repetir. No, yo quiero máximo 45, lo máximo. Listo. ¿De qué depende este número de ciclaje? También del tamaño del amplicón que yo estoy amplificando, que yo estoy replicando. Pero eso lo vamos a hacer en la práctica. ¿Listo? Esta parte del análisis lo vamos a hacer en la práctica. Solamente le estoy poniendo de cuánto a cuánto puede ir el ciclaje. Ustedes escogen dentro de todo esto un número. ¿Listo? Nada más. O sea, doctor, podemos poner, digamos, 30x y ya. O sea, sería lo correcto. Así es. Y va a decir que se repita 30 veces. Nada más. ¿Ya? No se les va a pedir. Dígame. Disculpa, doctor, una pregunta más. Y digamos, 95, digamos, centígrados de 15 a 30 va de eso, esos tiempos, o sea, siempre van a ser así o se pueden variar. No, los tiempos tienen que ir entre esos rangos. O sea, yo puedo colocar, no sé, 20 segundos. ¿Listo? Para mí es 20 segundos. O sea, está dentro del rango. ¿Listo? Lo que yo estoy poniendo son los rangos permitidos. Ustedes ya escogen 15, 16, 18, 25, qué sé yo. ¿Listo? Pero son los rangos. ¿Ya? Mejor si lo colocan con esos números. ¿Ya? Porque todavía no se les ha explicado
cuándo hay que colocar 15, cuándo hay que colocar 30 o 25, ¿ya? Estoy indicándole solamente entre qué rango se mueven los tiempos. ¿Listo? Bien. ¿Qué más necesitamos? Describir la función del gen. ¿Se acuerdan dónde podía describir en 2 líneas la función del gen? En el summary, en el Ajá. del NSBI. En el summary, muy bien, muy bien. Entonces, aquí vamos a... Nuevamente. No, no puedo... A ver... Ahora sí. Listo. La información del gen la buscamos ya no en nucleótido, la buscamos en el otro, en gene, ¿verdad? Y allí está. Aquí está. Justo las 2 líneas, ¿no? Un resumen resumido, vamos a llamarle así. Resumen del resumen de lo que es este gen, qué hace, dónde trabaja, etc. ¿Listo? Entonces, esa es la otra pregunta que nos falta en nuestro examen, ¿no? Después dice, el gen presenta una deleción del segundo nucleótido en el segundo codón. ¿Mm? ¿Alguien lo podría escribir? Vamos a... Ya nos falta poco, no se preocupen. Miren, ya hemos escrito la función del gen. Ya. Ahora dice, el gen presenta una deleción del segundo nucleótido en el segundo codón. Primero, ¿dónde ubicaría eso? ¿Cómo sé cuál es el segundo codón? ¿Qué sé yo? Seguimos hablando de el UTR. ¿Listo? Entonces, ¿dónde voy a encontrar eso? En el UTR. ¿Sí? Entonces, alguien por allí creo que ya me... El cuarto, quinto y sexto nucleótido. A ver, nos vamos nuevamente a nucleótido, ¿sí? Lenguaje de RNA mensajero. Y miren, nos vamos al CDS. ¿Listo? Este es el CDS, ¿verdad? Esto de aquí, lenguaje de nucleótidos o secuencias codificantes. Esto de aquí, a mi mano derecha, lenguaje de aminoácidos o secuencias proteínicas o proteicas. ¿Se acuerdan el paper? ¿Verdad? Entonces, ¿qué dice el ejemplo? O bueno, ¿qué nos dice la pregunta? El gen presenta una deleción del segundo nucleótido, ¿sí? En el segundo codón. Entonces, dice que nucleótido. El segundo nucleótido, ¿cuál es? Aquí está, pues T, ¿verdad? Empieza con ATG, es el segundo nucleótido, ¿correcto? En el segundo triplete, ¿sí? En el segundo triplete. ¿El segundo triplete cuál sería? No sería ya ATG, porque este es el primer triplete, ¿verdad? El segundo codón sería TGG. Y sería la deleción en el segundo nucleótido del segundo codón o triplete. Sería entonces en G, ¿verdad? Nuevamente voy a leer la mutación. Dice, el gen presenta una deleción en el segundo nucleótido en el segundo codón. ¿Listo? El segundo codón es TGG. Dice que en el segundo nucleótido. Ah, ya sería G. Se ha delecionado G, o sea, ¿qué ha pasado? Ha sido extraído, ha sido eliminado. Entonces ya no habría allí esa G. ¿Listo? ¿Alguien lo podría escribir? En el chat me lo podría escribir, la mutación, de acuerdo al paper. Doctor, pero ¿por qué estamos en el CDS? ¿No dijo que era en el 5' UTR? No, acuérdese, señorita, que la pregunta de ese examen que está en el Word dice trabajar en 3' UTR.
Ah, gracias, doctor, disculpe. Ahora estamos trabajando en 3' UTR. Ya, muy bien, no hay problema. ¿Alguien podría escribírmelo allí? A ver, vamos a ver si ya alguien lo escribió. 2 de lesión G. Secuencia codificante. A ver, vamos a ver. José Mauricio nos dice, secuencia codificante. En la secuencia codificante dice 5 del G. En la posición 5 hay una deleción del G. En la posición 5, a ver, 1, 2, 3, 4, 5. Ya, perfecto. Allí tenemos una buena. Entonces, José Mauricio escribió bien. Agregamos a Pamela. Dice Pamela, en la secuencia codificante, en la posición 2 hay una deleción del G. La secuencia codificante, recordemos que son nucleótidos, ¿sí? Entonces vamos a ir a la posición 2. 1, 2. Esta no. La secuencia codificante hablaríamos del quinto nucleótido. Este, ¿ya? En el quinto nucleótido. Recuerden, en el segundo codón o triplete. El primer codón es ATG, 3 nucleótidos. El segundo codón son los 3 siguientes nucleótidos, ¿sí? Nos dice que hay una deleción del segundo nucleótido que pertenece al segundo codón. ¿Listo? Primer codón, segundo codón, aquí. ¿Listo? Entonces, nos quedamos con la de José Mauricio que dice secuencia codificante punto 5 del G, ¿no? ¿Y alguien lo puede escribir en lenguaje proteico? Doctor, Dígame. disculpe, tengo una pregunta. En el enunciado del problema nos dice que la mutación se da en 3 UTR. Entonces, lo que yo pienso que están escribiendo es mutación si es que fuera en la región CDS, o sea, mutación en los exones. Yo pienso que si es mutación 3' UTR, tendremos que empezar desde abajo, desde donde dice GAC, AG, y sería, digamos, lo mismo que ha dicho Mauricio, ¿no? C.5 del G, pero en la parte de 5, perdón, de 3' UTR. Acá. Exacto. O sea, abajo, exacto. Yo pienso que tendríamos que, o sea, yo creo, como dice 5, 3' UTR. Y a ver, vamos a volver a leer el... No, creo que no. A ver. El gen presenta una deleción del segundo nucleótido en el segundo codón. Ya, es que aquí está un poco ambiguo. Ya, no lo hemos colocado bien. Puede ser que sea poniéndonos... El gen presenta una deleción del segundo nucleótido en el segundo codón de la región CDS. ¿Listo? Si es que yo pongo de la región CDS, es lo que estamos haciendo. ¿Listo? Pero si es que yo les digo, el gen presenta una deleción del segundo nucleótido en el segundo codón de la región analizada, entonces sería del 3' UTR. ¿Ya? En este caso, o sea, estamos en el CDS. Lo que se ha puesto en el enunciado responde a las siguientes preguntas para estudiar las mutaciones del UTR 3'. Eso no lo tomamos en cuenta, solo lo tomamos para el primer, para los primers. Sí, en el caso, en la pregunta de más abajo, de lo de las mutaciones, está un poco ambiguo. O sea, uno podría tomar el CDS o podrían tomar el 3 UTR. Ya entonces, vamos a indicarles allí en dónde se daría la mutación. Si es que es en el CDS o en la región que se está analizando, que es el 3 UTR. ¿Ya? O el exón tantos. ¿Listo? Y doctor, ¿y si sería en el 5 UTR? ¿Cómo? Ahí, vamos a ver en el 3 UTR. Ya vamos a ver en el 3 UTR. Entonces, vamos aquí. Vamos al 3 UTR. Entonces, nuevamente, herramientas, Sequence y Text View, y vamos a hacer en el 3 UTR. ¿Ya? Listo, aquí está el 3 UTR. Listo. El 3 UTR está aquí. ¿Listo? Recordemos que el 3 UTR, para empezar, ya no codifica ningún aminoácido. ¿Listo? Y nos está pidiendo en el primer triplete o codón. ¿Listo? Pero bueno, vamos a ver aquí. Entonces, como acá inicia, ¿sí? Los agrupamos igual de 3. 1, 2, 3, primer triplete. ¿Sí? 1, 2, 3, segundo triplete sería aquí. ¿Verdad? Entonces, este es el segundo triplete o codón. Y nos dice que hay una mutación en el segundo nucleótido del segundo codón. ¿Verdad? Entonces sería también G. ¿Listo? Aquí. ¿Sí? Este de aquí es el primer codón o triplete.
Este es el segundo codón o triplete. ¿Sí? AGT. Entonces, la mutación estaría en el segundo nucleótido del segundo exón, o perdón, del segundo codón. Sería la mutación que se ha dado en guanina. Ácido de lesionada guanina. Entonces ya sería ahora GAC ATT, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? ¿Se entiende ahora ahí? En el 3UTR. Sí, doctor, sí le entiendo. Ya. Ahora, yo no podría pedir, chicos, ¿sí? Mutaciones en 3UTR y les diría qué aminoácido fue reemplazado mediante esta mutación. Yo no podría decirles eso porque la región 3UTR, la región 5'UTR y la región que representa los intrones en verde no codifican aminoácidos. En cambio, los exones, como ustedes pueden ver acá, debajo de los nucleótidos, cada 3 hay una letra que corresponde a el aminoácido, ¿verdad? Entonces, yo tendría que trabajar, si hablo de mutaciones en aminoácidos, solamente en exones, ¿no? Porque acá estos no codifican para aminoácidos, ¿listo? Para proteínas. ¿Sí? Les puedo decir, ¿no? Que en la región del 3UTR indique si se dio la mutación de inserción o de lesión o una transición o una transversión. Eso sí, porque acá se puede reemplazar una adenina por una timina, etcétera, etcétera. Pero no les puedo hablar nada de mutaciones de cambio de aminoácidos. ¿Sí? Acuérdense, ¿no? En la posición 5, valina fue reemplazada por, qué sé yo, histidina, ¿no? No puedo decirles eso, porque estas regiones 5UTR, 3UTR e intrones no codifican proteínas. ¿Listo? Acuérdense de eso. Mutaciones puntuales sí podría decirles. ¿Ya? Listo. Eso es entonces, chicos, el examen que se podría tomar. Como ustedes han visto, es sencillo, solo hay que practicarlo. ¿Sí? Hay que practicarlo un poco. No sé si ha quedado claro. Estoy volviendo a compartir el examen, ¿no? Su nomenclatura ya me la indicaron, ¿sí? Me la indicaron para el CDS, ¿no? Aquí he colocado CDS. ¿Listo? ¿Cuál sería la secuencia de los primeros 5 aminoácidos? Ya les he indicado cuál es la secuencia o cómo lo verían, ¿sí? En este caso, miren, está hablando de aminoácidos. Entonces ya no puedo trabajar con el 3UTR. Tengo que trabajar con el CDS de ese gen. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Entonces, esta pregunta también corresponde para el CDS. ¿Ya? Y el tamaño del gen también. ¿Listo? Entonces ya, como ustedes ven, son preguntas básicas que ustedes tienen que conocer para su examen. ¿Listo? ¿Alguna duda? Disculpe, doctor, ¿amplicón es lo mismo que tamaño del gen? Sí, sí, el amplicón es el tamaño del gen. A veces suele pasar que en el gen en un lenguaje de ADN, ¿sí? Tiene un tamaño más grande. ¿Por qué? Porque tiene el enhancer, tiene el promotor, tiene 5UTR, tiene el CDS, tiene el 3UTR y tiene el otro enhancer, ¿sí? En cambio, los RNA mensajeros ya son más chiquitos, ya no tienen promotor, ya no tienen enhancer, entonces se reducen un poco más. Entonces, a veces se especifica cuál es la región del amplicón como DNA, entonces eso es mucho más grande que el RNA. ¿Listo? En este caso, el tamaño del gen sería solamente la secuencia que codifica proteínas. ¿Alguna pregunta más? Y si fuera el caso de ADN, ¿de dónde saco? Ahí, a ver, vamos a ver aquí. ¿Dónde estás? Vamos a compartir. Y entonces borramos esto. Ya, entonces estamos en ADN, ¿verdad? Estamos en ADN. Vamos a ver. No.
Listo. Entonces, nuevamente, estamos en ADN y aquí hay un formato que se llama formato FASTA, ¿sí? Justamente donde estamos en regiones genómicas, formato FASTA, ¿sí? En este formato FASTA, apretan, ¿sí? Va a demorar un ratito, y les va a dar, mire, todo la secuencia del ADN completo. ¿Listo? Entonces, ¿qué hacen ustedes? Lo copian tal cual, lo llevan a un Word, ¿sí? Y lo pegan. Y hacen el conteo de palabras, ¿no? Como si estuvieran haciendo una tarea. A ver, vamos a ver aquí. Y ustedes pueden verificar cuando hagan el conteo de palabras el número de nucleótidos que han logrado encontrar. ¿Listo? Esa es la forma de cómo van a encontrar el tamaño del gen. ¿Ya? Entonces, lo copian todo esto, ¿sí? A un Word y luego le hacen el conteo de palabras, ¿no? Y allí les va a dar el número de nucleótidos que tiene ese gen, ¿no? Por ejemplo, no sé, 5.532 pares de bases. Ese es el tamaño completo del ADN. ¿Listo? Doctor, y en la pregunta, ¿cómo sé si veo del ADN o del RN? ¿O me va a especificar en la pregunta? Sí, les voy a especificar en la pregunta. En el caso que no les especifique, perdón, al amplicón, ya normalmente el doctor Bernabé lo llama amplicón al DNA. Y cuando les hable abajo, perdón, amplicón, sí, al DNA. Y el gen va a ser ya el RNA. Pero lo vamos a especificar mejor, ¿ya? Para que ustedes sepan cuál va a ser cuál. O simplemente el tamaño. Miren, por ejemplo, acá está más fácil ya. Miren, ya, aquí está. Al lado de FASTA, chicos, al lado de FASTA está GenBank, dice, ¿sí? Aprieten en GenBank. Allí va a demorar también un ratito. Va a cargar y miren, aquí dice 20.222 pares de bases. Ese es todo el ADN. De todo ese DNA de este gen, ¿sí? Solamente estos 1.596, por ejemplo, que era CDS, son los 1.596 pares de bases codifican proteínas, por ejemplo. 3.234 creo que era el tamaño del RNA mensajero, ¿verdad? Solo ese tamaño se convierte en RNA mensajero. Todo lo demás ya es basura. ¿Se dan cuenta? Entonces, el DNA siempre va a ser mayor que el RNA. ¿Sí? Ya, entonces ahí tienen ustedes el dato exacto, para que no estén mandándolo al Word y así. ¿Listo? Pero mejor les vamos a especificar. Dígame, señorita. Doctor, una pregunta, es que cuando usted nos dijo del amplicón, entonces, o sea, nos dijo que era el Estamos en RNA. RNA. Sí, sí, es que normalmente eso se suele hacer. Pero para que no haya confusión, mejor les vamos a indicar, indique el número de pares de bases del DNA o indique el número de pares de bases del RNA. ¿Listo? Entonces así va a ser más fácil que ustedes ubiquen cuál es cuál. ¿Listo? Disculpe, otra pregunta. En las últimas preguntas del paper que estábamos viendo, había esto que decía de mutaciones de nucleótidos del DNA. Sería, digamos, como lo mismo que hemos hecho, digamos, en la de lesión número del triptófano. ¿Sería exactamente lo mismo? ¿O cambiaría o por complementariedad? A ver, otra vez, señorita, no lo he entendido bien. Ya, es que en el paper que nos mostró en las últimas preguntas, usted nos dijo del DNA, o sea, te podían pedir del DNA porque en la parte que hicimos
del CDS lo hicimos en el mensajero, en el RNA. Sí. Pero digamos, acá que estamos en el DNA, digamos, Ajá. sería lo mismo para, digamos, decir, digamos, si me preguntas de lesión, del nucleótido. Claro. A ver, todo parte, chicos, todo parte de, del DNA. ¿Listo? Entonces, lo que vemos aquí en el Sequence Text View, ¿sí? Aquí estamos viendo todo el ADN completo, los 22.000 y tantos pares de bases. ¿Listo? Bueno, acá no, falta todavía. ¿Listo? No se ve lo que falta, ¿no? Acuérdense, era 22.000 y tantos. ¿Sí? Entonces, todo eso que estamos viendo es ADN. ¿Listo? Entonces, lo que nosotros hemos visto, o hemos estado haciendo el análisis, es el del RNA mensajero del gen X. ¿Listo? Pero nosotros también les podemos pedir en el DNA la información. ¿Sí? Y en el DNA, por ejemplo, 3' UTR o 5' UTR es válido, ¿sí? O les podemos pedir lo siguiente. ¿Qué fue? A ver, un ratito, por favor, creo que se ha hecho. Ya, aquí estamos. No sé, algo ha pasado porque aquí hay más nucleótidos de los permitidos. A ver, vamos a volver a entrar. NCBI. ¿Listo? Ponemos gen. El ID es 30061. Ya. Entonces, ya, ahora sí. Listo, entonces chicos, les estaba diciendo, que se les puede pedir el análisis tanto del RNA mensajero como el del DNA. ¿Listo? Otra vez. ¿Qué pasa? Bueno, a ver, vamos a conversando. ¿Ya? Yo les puedo pedir, si es que es en el DNA, mutaciones en el enhancer, ¿sí? Y les tengo que dar de dónde a dónde va el enhancer. Por ejemplo, yo les voy a decir, evaluar mutaciones en el enhancer que va, no sé, del nucleótido 500 al 3000, ¿no? Entonces, ustedes tienen que evaluar en ese rango. Recuerden que el enhancer no se observa en la gráfica, ¿listo? No se observa en la gráfica. Lo que se observa simplemente, muy bien, es el 5' UTR, que está en morado, y luego los intrones, ¿sí? Entonces, creo que se han sobrepuesto, por eso es que está contabilizando más cantidad de ADN. No sé qué ha pasado aquí. Ya, normalmente en el examen, ¿qué se les va a pedir? O que ustedes analicen exones, ¿sí?
o que analicen el 5-UTR o el 3-UTR. ¿Listo? Cualquiera de esos tres. Obviamente, si es que es un exón, se les va a decir, del gen tantos, analice o diseñe primers para amplificar el exón número 10, por ejemplo. ¿Sí? Entonces ustedes tendrán que buscar el exón número 10 y evaluar los primers. ¿Listo? Evaluar los primers. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Doctor, ¿cómo está la nomenclatura? ¿Perdón? Sobre la nomenclatura, doctor. Sí, dígame. Quería saber cómo la sacó, porque no entendí su parte, o no sé si la sacó. Ya. A ver, veamos aquí. ¿Ya? Si hablamos del CDS, ¿listo? Nos decía, recordemos que el CDS es el único que codifica proteínas, ¿listo? Aminoácidos. Y aquí están sus aminoácidos a la derecha, ¿no? Nos decía la pregunta, en el nucleótido número 2 del codón 2 hay una deleción, ¿listo? Entonces, el codón 2, ¿cuál es? Primero, un codón o triplete son 3 nucleótidos, ¿listo? Entonces, el primer el primer codón o triplete es ATG siempre, metionina, ¿listo? El segundo triplete sería TGG. Ese es el segundo codón o triplete. Y la pregunta dice, en el segundo nucleótido del segundo codón. Entonces, ese es el segundo codón. ¿Cuál es el segundo nucleótido del segundo codón? G. Hay una deleción. Entonces, esta deleción hace que G sea eliminado, se retire, se delesione finalmente. ¿Sí? Entonces, la codificación sería, si hablamos en la secuencia codificante, ¿sí? C, ¿no? Vamos a ponerlo mejor en el Word, ¿ya? Ya para terminar. Dice entonces, hay una deleción en el segundo nucleótido del segundo exón. ¿Listo? Eso es lo que nos dice la mutación o la premisa. Entonces, si quiero hablar a nivel de secuencia codificante o de nucleótidos, ¿no? Entonces pongo C punto, ¿sí? Entonces, ¿qué más hago? Digo, en la posición 5, ¿sí? En la posición 5 hay una deleción, ¿de quién? De guanina. ¿Listo? ¿Sí? Acuérdense que era ATG, el primer triplete, el otro era TG, creo que era A, no me acuerdo. ¿No? Entonces, ese es el primer triplete o codón. Segundo triplete o codón es este de aquí. ¿Listo? Dice que hay una deleción en el segundo nucleótido, aquí. Entonces, ¿qué pasó? Se fue. Se quedó. ¿Listo? Se quedó así vacío. Entonces, en la secuencia codificante, en la posición 5, 1, 2, 3, 4, 5, hay una deleción de guanina. Se retiró. ¿Listo? Se fue. Bien. Una pregunta, digamos, este tipo de, digamos, para ver las lesiones en el segundo o cualquier otro nucleótido, solamente se hace en el RNA mensajero o también, digamos, lo podría interpretar en el DNA. Como les dije también en el DNA, acuérdense, si es que es a nivel del UTR, 3' UTR o 3 o 5' UTR, también puede delecionarse allí. ¿Listo? Pero lo único que no puede suceder es que se les pida que lo escriban con cambios de aminoácidos, porque la región 5' UTR y 3' UTR no tienen aminoácidos, solamente el RNA mensajero en su secuencia codificante, en el CDS, en sus exones. Solamente los exones tienen aminoácidos. ¿Ya? Entonces, cualquier región
5' UTR, 3' UTR, exones, intrones, enhancer, lo que quieran, pueden usar este lenguaje de lesión, inserción, una transición, una transversión, lo que hemos visto en la teoría. ¿Listo? Eso puede ocurrir en cualquier parte del ADN. Siempre va en ese orden, doctor, en la nomenclatura, ese punto, el número del, o de lesión o transversión, y Claro. el nucleótido. Sí, Ay, ya, doctor, muchas gracias. ya. Bien, chicos, entonces les voy a mandar en este momento, lo voy a colgar el Word, ya así tal cual lo tenemos. Este Word no, sino el otro. Y vamos, lo voy a colgar en el aula virtual para que lo tengan. Y voy a mandar un gen más con su ID para DNA y para RNA, para que los que deseen contesten las mismas preguntas del Word que estoy mandando. ¿Listo? Para que lo practiquen. ¿Listo? Más que todo para que lo practiquen. ¿Ya? Doctor, pregunta. Sí. En la pregunta 9 que decía cuál sería la secuencia de los 5 primeros aminoácidos, se refiere a lo convertido, o sea, la mutación escrito, o como en realidad era el gen. No, como en realidad era. Mientras no les diga cómo quedaría la secuencia después de haberse dado la mutación, ustedes tienen que dejarlo tal cual era el RNA. ¿Listo? Entonces, miren, aquí está, ¿sí? Entonces los 5 primeros aminoácidos, aquí al lado, ¿no? MWHFA, son los 5 primeros. Y ustedes tienen que escribir a qué aminoácido corresponde, ¿sí? Que corresponden a los 5 primeros tripletes de nucleótidos. ¿Listo? En el caso que les diga cómo quedaría la cadena de aminoácidos después de la deleción ocurrida en tal sitio, bueno, ya tendrían ustedes que volver a evaluarlo, ¿no? ¿Sí? Entonces, para que ya quede claro, vamos a volverlo a... A ver. Ya, entonces, vamos a hacerlo más chiquito. He colocado aquí la secuencia de donde empieza. ¿Listo? Ya. Entonces, ese es el primer triplete. ¿Sí? Este es el segundo triplete. Tercer triplete. Cuarto. Quinto y sexto. Los 6 primeros, ¿ya? Vamos a poner los 5, porque nos pide de los 5. Esos son los 5 primeros tripletes. ¿Listo? Cada uno, ustedes van a verlo con su código de aminoácidos, ya van a saber para qué aminoácido es cada uno de ellos, ¿verdad? Listo. Acuérdense que la mutación se ha dado aquí, ¿sí? Allí. En G, ¿correcto? Entonces, cuando G se ha ido, ¿sí? Todo corre. Ahora, este triplete ya no va a ser. ¿Por qué? Porque el nuevo triplete va a ser así. ¿Sí? Y todo corre un espacio. ¿Se dan cuenta? Y este se queda vacío, ¿no? Bueno, o ya que seguiría con el otro nucleótido. Entonces, miren, la secuencia ya no es la misma a la original. ¿Se dan cuenta? Allí está la original. Miren, ya no es igualita. TGG.
TGC. ¿Listo? Entonces, si yo busco ahorita en mi código genético, voy a poner, y si ustedes si quieren también vayan buscando código genético. Mi secuencia AGT siempre es metionina. ¿Listo? TGG, ahora vamos a buscar TGG. TGG es triptófano. ¿Listo? CAC histidina. ¿Listo? TTT. Estoy buscando en el código genético que ustedes también lo pueden corroborar. TTT es fenilalanina. ¿Listo? Y GCC GCG, ¿no? GCG alanina. ¿Listo? Eso es lo que normalmente está en la cadena, en la región codificante. Son los 5 primeros aminoácidos del gen que estamos evaluando. ¿Sí? Entonces, ahora hay una mutación. Bueno, esto se mantiene, metionina. ¿Qué sucede acá? ¿Quién es TGC? Vamos a ver ahora quién es TGC. TGC, cisteína. Listo. Ahí está. ¿Listo? Entonces, triptófano cambió por cisteína. ¿Se dan cuenta de la mutación cómo ha cambiado? ¿Por qué? Porque aquí había una G antes, ¿sí? Y ha sido delecionada y finalmente ha recorrido todo y ha cambiado toda la información. No sé si se entiende. Murieron, se fueron, me abandonaron. Sí se lo entiende. Allá. Contéstenme, por favor, no me abandonen, ¿ya? No se preocupe, Bueno, profesor. ¿ya? Entonces, no, estoy tratando de que, por favor, todos entiendan, ¿ya? Sí, miren cómo va cambiando esto. ¿Ya? Bueno, chicos, entonces, no sé si hay más dudas. Si es que hay más dudas, por favor, igual, escríbanme por aquí, por el Teams, al aula virtual acuérdense que hay un foro de consultas, o a mi celular, ¿no? Un mensaje de WhatsApp, y si es que hay tiempo, nos comunicamos, nos conectamos otra vez, y les vuelvo a explicar lo que ya, pero ya cosas puntuales, ¿no? No voy a volver a repetir otra vez la clase de hora y 40 que tenemos hasta ahora. ¿Listo? Voy a dejar de grabar. Bien, entonces chicos, por favor, espero que quede claro. Voy a ir subiendo la información para que ustedes lo vayan trabajando. ¿Listo? Entonces queda pendiente, yo creo que entre mañana y pasado les digo la hora exacta del examen. ¿Listo? ¿Ya? Ojo, tenemos algunos trabajitos que hemos dejado, entonces no va a ser sobre 20, ¿no? O bueno, si el doctor Bernabé nos dice que es sobre 20, ya no sería 20 su nota, sino estaríamos hablando de 23, 24 puntos, ¿no? Entonces, eso les ayudaría también, ¿ya? Entonces, no se preocupen, no tengan miedo del examen, ¿ya? No tengan para nada miedo, practiquen, traten de practicar, esto es netamente práctico, ¿ya? Y nada más, ¿ya? Bueno, nos vemos chicos, que les vaya bien, cualquier cosa me avisan, ¿ya? Acuérdense lo de la tutoría también, es muy importante, ¿ya? Cuídense, que les vaya bien, hasta luego. Gracias, hasta luego. Hasta luego, doctor. Gracias, doctor.